Medida de impedancia de bucle. Vamos a entender qué tipo de medición es esta. Lo que se pretende en realidad es medir la resistencia de tierras, pero sin clavar picas en el terreno. Recordemos que en la mayoría de las instalaciones, por ejemplo en las ciudades, pues en los edificios lo que hay debajo es forjado de hormigón, acerados, calzadas. No es posible clavar picas auxiliares, como hemos visto que se hace para medir la resistencia del terreno. Así que el reglamento contempla que podemos utilizar este tipo de medida, la medida de impedancia de bucle, que no está pensada para los sistemas de distribución habituales que nosotros tenemos protegidos por interruptores diferenciales. En realidad, este tipo de medición es para sistemas tipo TN o tipo IT que están protegidos exclusivamente por interruptores magnetotérmicos. Esta protección se basa en que la corriente de defecto a tierra se toma como una corriente de cortocircuito que hace disparar las protecciones magnetotérmicas. Entonces, la impedancia de bucle es la medición de resistencia de tierra combinada con la corriente de cortocircuito. Entonces, aunque no es la medición más precisa, pero el reglamento electrotécnico de baja tensión contempla que podemos utilizar esta cada vez que no podamos clavar picas auxiliares en el terreno, o también, como recordamos, hay que desconectar la tierra de la instalación para hacer la medida. Si es una fábrica que está funcionando o un hospital o algo que no puede interrumpirse de ninguna manera el servicio, sería muy peligroso desconectar la tierra, por lo tanto no podíamos tampoco hacer la medición de la manera tradicional. Pues bien, para hacer esta medición usamos estos equipos multifunción de los que hablamos antes. La medición es muy simple. Primero, no hay ni siquiera que desconectar la instalación de tierra, ni tampoco es necesario clavar picas. Sencillamente colocamos, si lo hacemos en el cuadro eléctrico, pues con las puntas de prueba ponemos una en la fase, otra en el neutro y otra en el conductor de protección. La mayoría de los equipos además pueden utilizarse directamente en cualquiera de los enchufes de la instalación. Los enchufamos directamente y a través del enchufe ya tenemos la conexión de fase, neutro y conductor de protección. Hacemos nuestra medición y ya está. Como veis, estos equipos simplifican mucho la medida. Para efectuar esta medida, como hemos dicho antes, era importante que se hiciera aguas arriba de los interruptores diferenciales, porque esta prueba hacía disparar estos interruptores diferenciales. Sin embargo, hoy ya los equipos multifunción, la mayoría tienen pues una escala de corrientes muy pequeñas que puede hacer la medición sin necesidad de disparar el diferencial, con lo cual podemos hacer la prueba en cualquiera de los enchufes de la instalación. Antes hablamos un poquito de cuáles son los valores de resistencia de tierra. Recordáis que hablamos de 15 ohmios en edificios con pararrayos o 37 si no lo hay, más o menos es orientativo, ¿no? Pero aunque sea un valor un poco más alto, no debe preocuparnos. A partir ya de 75 ohmios ya sí tenemos que empezar a preocuparnos y deberíamos de averiguar la causa de que la resistencia sea alta. Puede ser por muchos motivos, quizás un mal apriete del cable de conductor de protección con la pica de tierra, quizás que la tierra donde está nuestra pica clavada tiene una resistencia elevada, está muy reseca. En ese caso pues habría quizás clavar picas adicionales o echar sales minerales, etc. O también pudiera ser incluso un defecto de la tierra del transformador cercano, con lo cual si descartamos todo y deducimos que el problema está en el transformador de alta tensión que alimenta nuestra red, pues habría que comunicárselo a la compañía. ¿En qué consiste esto de la medida de impedancia de bucles? Bueno, pues básicamente lo que hace es, aquí tenéis el esquema, ¿no? Conectamos nuestro medidor a un enchufe, internamente se provoca una corriente de defecto a tierra. Esta corriente viaja por el terreno hasta la tierra del transformador de distribución y se mete en los bobinados del transformador y a través de los conductores de fase vuelve otra vez al punto de retorno. Hemos creado lo que se llama un lazo o un bucle de tierra.
el equipo nos mide la resistencia de toda esa instalación que hemos creado de manera artificial, ¿no? De ese bucle. Evidentemente la medición no es exacta porque no solo nos mide la tierra, digamos, que hay en nuestra pica y todo, sino nos mide la resistencia de todo este trayecto que sigue nuestra corriente. Por lo tanto, siempre el valor va a ser superior a lo que en realidad mide aquí solo. Pero bueno, no nos importa porque si este valor, aun siendo superior, no pasa de los niveles que antes hemos dicho, pues evidentemente la medida es buena porque la realidad es que será todavía una resistencia menor de la que aquí nos ha indicado. Evidentemente, esto es lo que utilizamos en la mayoría de las instalaciones eléctricas, pero cuando hablamos de instalaciones críticas, como pueden ser de telecomunicaciones o sanitarias, ¿no? Hospitales, etcétera, que hay quirófanos y todo esto, no podemos utilizar estas medidas. Hay que utilizar medidas mucho más precisas y más exactas. Pero bueno, al ser una medida aproximada, podemos perfectamente utilizar este sistema para medir la resistencia de tierra.